¿Qué haces, Anabel? Y ahí estaba escuchándolos un poco y claramente todos muy movilizados por toda esta gran tragedia socioambiental que estamos viviendo en esta zona, ¿no? Y que nos interpela porque lo vemos más de cerca. En mi caso estoy en Exaltación de la Cruz, que es uno de los municipios afectados, muy cerquita de nuestros vecinos de Campana, que están todavía muchos fuera de sus casas, ¿no? Así que la palabra sería triste, movilizada, y también agradezco la oportunidad de este espacio, porque lo que tenemos que pensar es cómo se sigue, porque esto va a seguir tristemente sucediendo. Bueno, y vos tenés algo para decirnos respecto de, yo no sé si explicaciones de por qué pasa esto, pero explicaciones en general. En realidad, lo primero que hay que decir es que las personas que estén sorprendidas ante esto estaban olvidando hace mucho prestar atenciones a los especialistas, a los que saben, tanto los especialistas en cambio climático como las personas que se dedican a analizar las políticas públicas en cuanto a cómo se gestiona el ordenamiento territorial, ¿sí? Este fenómeno climático extremo, la cantidad de agua, he escuchado a autoridades decir, bueno, fue mucha agua en poco tiempo. Realmente a esa altura, con el conocimiento existente que hay sobre el cambio climático, que ya está alertando de que este tipo de precipitaciones cada vez va a ser más frecuente, es innegable. Y las políticas públicas lo que tendrían que estar haciendo es acomodarse a vivir este tipo de escenarios, no para acostumbrarnos, ¿sí?, sino para gestionar de un modo en el cual cuando sucede afecte lo menos posible la vida y ponga en menor riesgo la vida humana. Pero cuando lo que estamos viendo es absolutamente contrario. Es una situación donde confluyen, por supuesto, bueno, dentro de esas tormentas extremas profundizadas por el cambio climático, la afectación completa de lo que son nuestras cuencas hídricas, ¿no? Y los terrenos y los territorios que tienen estas para justamente cuando tienen mucho caudal de agua, ocupar, ¿no?, las planicies de inundación, los humedales. Ustedes deben haber escuchado hablar de los humedales, ¿no? Y bueno, todo eso está ocupado, invadido en la provincia, o por lo menos en las zonas afectadas en esta ocasión, tanto por el monocultivo como por los emprendimientos inmobiliarios que no deberían estar ahí. Y bueno, cuando pasa que cae esta tormenta, esta catástrofe, las peligrosidades están a la vista. No hay forma de detener el agua, no hay obra hídrica. Son necesarias las obras hídricas, claro, pero respetando la naturaleza. Claro, la naturaleza hay que respetarla. El ciclo del agua, ¿no? No hay que taponarla, ¿no? Digamos, en la urgencia y la emergencia, yo escuché dos cosas mayormente. Fue mucha agua, o sea, la culpa es del agua. Faltan obras. La culpa es que no hacen obras. Y en algunos casos hay obras que no tendrían que estar hechas donde se hicieron. Ejemplos, muchísimos de los countries están hechos en lugares donde no se debería haber permitido, para respetar justamente y dejar el agua, ¿no? Esas planicies de inundación, los humedales, los rellenos en humedales. Esas son obras mal hechas. Y sí, por supuesto, hay zonas enteras de barrios donde no tienen, si no tenés un zanjeo, no tenés nada, y bueno, sí, lo vas a sufrir más, y es lo que estamos viendo, que generalmente las personas más vulneradas ya en este sistema son las que más sufren las inclemencias. Claro, por eso es lo que vos decías, no es solamente, porque estábamos hablando un poco del cambio climático. Llovió siempre, es verdad que a veces llueve más cantidad en menos tiempo, eso sí puede estar exacerbado, pero es lo que vos decís, sobre todo es la cantidad de cosas, más que el clima, el cambio climático es el cambio que produjo el hombre alrededor de la caída del agua. No solamente no nos esperábamos semejante catástrofe como vos describías, sino que también taponamos todos los espacios por donde el agua debería fluir y acomodarse en los lugares y encauzarse nuevamente por donde debería ir. Es lo que estás diciendo, o sea, la variabilidad climática y los ciclos climáticos siempre existieron. Uh-huh. El cambio climático lo que viene a introducir es cómo el hombre
lo que llamamos progreso, el desarrollo de la civilización, ha influido de tal manera que hemos logrado alterar esos ciclos naturales, ¿sí? Entonces ahí vos tenés, por supuesto, la naturaleza sigue teniendo sus ciclos climáticos variables, la variabilidad climática, hay ciclos de sequía, ciclos de lluvia. Lo que se está profundizando es la manera y sobre todo cómo la naturaleza puede regularse a sí misma. Lo que ha hecho el sistema de producción actual, los modos de vivir, el mal desarrollo de las últimas décadas es afectar esa manera. La naturaleza no tiene forma de regularse. ¿Qué es un humedal, por ejemplo? O sea, permite justamente filtrar el agua, recuperar todo el ciclo de una manera natural, que se inunden esos lugares bajos. Tiene que ver con que el agua está regulándose, ¿no? Bueno, nosotros nos metimos con los ciclos hídricos, nos metimos con los ríos, con los arroyos, con las cuencas. No pasó hace tanto tiempo, pero en las últimas décadas, por ejemplo, empezó a haber una apetencia por los terrenos bajos. ¿Quiénes iban a los terrenos bajos? Nadie quería esos terrenos bajos. ¿Por qué? Porque se inundaban, son zonas inundables. Bueno, los grandes desarrolladores lo que vieron ahí era una oportunidad de negocio, valga la redundancia, y lo que hicieron son obras hídricas, muy cortoplacistas, por supuesto, pero que hacen que ellos estén más elevados y el resto, que antes se inundaba, se va a inundar el doble. Lo pueden ver, hay un caso muy concreto, muy cercano a todos nosotros, que es lo que pasa con Nordelta y el barrio Las Tunas, que le han dejado prácticamente una pileta encerrada. Y ellos también, ¿no? Eventualmente, Anabel. ¿No? Acá cerquita. Perdón, Pedro. No, y ellos también, es cortoplacista la mirada porque eventualmente el nivel de agua también va a desbordar hacia adentro de Nordelta. El famoso compre barato, venda caro hicieron. Yo creo, en ese sentido es interesante que vos lo señales, porque por supuesto que es cortoplacista, porque a largo plazo nos va a terminar afectando a todos y a todas. Ya nadie se va a poder salvar solo. Es una frase por ahí que en estos tiempos se está repitiendo mucho, pero es real, nadie va a poder estar a salvo. Yo doy un ejemplo, no solo los barrios más humildes, en esos asentamientos que mayormente mucha gente basada en el prejuicio lo que dice, bueno, se fueron a instalar ahí. ¿No? Se fueron a instalar ahí. Acá en la ciudad cabecera de nuestro municipio, una ciudad histórica, no se podía entrar, no se podía salir. Estuvo cortado. Y ahí estamos hablando de la urbanización del casco histórico más antiguo, de la ciudad cabecera, no estábamos hablando de asentamiento ni barrios populares. Y toda la población quedó encerrada. Para entrar, para salir, por supuesto. Los que están más cerca de esos cursos de agua, que rebalsan, que no dan abasto, o de donde el agua busca, esos son los que quedaron tapados, pero el agua nos va a terminar tapando a todos. Claro. ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Sí? O sea, ¿cómo empezamos a vivir y a gestionar y a exigir políticas públicas que busquen adaptarnos a la nueva situación, frenar todo lo que pueda ser frenado en cuanto a incidencias, si no seguir rellenando humedales, no seguir permitiendo obras de infraestructura que lo que hacen es anegar otros barrios? O sea, ¿hasta cuándo sería? El momento de actuar era ayer, ¿no? Bueno, pero en este caso lo sabemos y no nos sirven los alertas. Ahí hay una cosa que no servirían de nada los alertas. A los gestores de política pública nosotros lo que tenemos que exigir es que vuelvan a trabajar, y la incidencia de los seres humanos tiene que ser lo más respetuosa de la naturaleza, pero porque no es algo a ser expoliado, a ser saqueado, que está ahí afuera a nuestro beneficio, sino que es parte nuestra. Nosotros somos naturaleza y lo que le pasa a la naturaleza no vuelve, y en estos casos es mucho más evidente. Claro, está bueno, Anabel, que señales esta incidencia que tenemos, porque sobre todo creo que hoy en día circulan estas teorías negacionistas que justamente se apoyan en esto de los ciclos naturales y le adjudican a los ciclos naturales el cambio climático, no a la incidencia del hombre. Me parece muy interesante. Estamos justamente, está bueno que lo señales, en una... Hace un rato hablaba con un especialista justamente en riesgo, un investigador del CONICET, que me decía, es la tormenta perfecta, porque es, cero política pública,
el abandono completo del Estado de ese rol de la gestión de las políticas públicas y el negacionismo climático entre ellos a fondo. Es el escenario perfecto. Y bueno, y obviamente este ciclo de natural que nos encuentra con casi todo afectado en la naturaleza, que hace que todo sea más extremo. Realmente es una tormenta perfecta. Claro. Lo que tenemos que hacer es empezar a preguntar cómo podemos desactivarlo desde nuestros propios lugares, porque este tipo de tormentas llegaron para quedarse. Sí, eso no es un hecho aislado. Te iba a preguntar sobre eso, Anabel. ¿Qué crees vos que estás ahí, de primera mano, que lo estás sufriendo? ¿Qué te parece que se puede hacer para desactivar esto? O lo mínimo que uno puede hacer, porque a veces parece mínimo, pero no es tan mínimo. Entre todos, como vos decías, ¿no? Usábamos la frase del Eternauta, nadie se salva solo. ¿Qué se puede ir sumando para ayudar y sumar a los que ya pasaron por esto en esta última tormenta y para que no se vuelva a repetir? Porque cada vez que hay anuncio de lluvia todo el mundo teme ahora por su vida, por su casa. Bueno, justamente es empezar. Bueno, obviamente lo que termina pasando es, ante la urgencia, la emergencia y el desastre consumado, lo primero... no da tiempo como a reflexionar y a trabajar en eso. Lo primero, por supuesto, es darle la mano al que tenés al lado, abrazar al que tenés al lado, ayuda solidaria, ayudar donde se pueda, como se pueda, a las personas más vulneradas en este sistema, que son las que más están sufriendo. Eso es lo primero. Pero lo que tenemos que hacer es pasar a una segunda etapa de organización ciudadana, de conciencia ciudadana, en la cual empecemos a entender que hay que exigir ese tipo de políticas públicas. No podemos seguir fingiendo demencia ante algunas cosas. Yo creo que el ejemplo de la ley de humedales es absolutamente claro. O sea, 2 veces perdió el Estado parlamentario. Mucha gente va a decir, bueno, pero una ley de qué podría haber servido, lo que fuera. Es muchísimo, porque lo que podría haber hecho es que se detengan en esa zona los emprendimientos inmobiliarios, o sea, es dar herramientas concretas de gestión. No necesitamos ahora salir a que pongan bombas para sacar el agua afuera. Lo que necesitamos es que vuelvan a respetar las planicies de inundación, que se vuelva a reconstruir. Eso sí es mandatorio y es por ley. Eso, las autoridades solas, sobre todo en las autoridades nacionales, que lo están negando, están diciendo no vamos a hacer obra pública. Bueno, no dejar que avancen ese tipo de ideas y entender las implicancias que tienen ese tipo de gestión de nuestros de nuestra naturaleza, de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes naturales comunes, que tienen beneficios ecosistémicos y que además nos brindan justamente el no tener que estar rezando o llorando con temor cuando viene una tormenta como la que vino. Está difícil imaginarse que se desanden muchas de las decisiones que se han tomado un tiempo a esta parte. Me refiero puntualmente a esos barrios que ya están ahí, habitados y demás, no van a dejar de estar ahí. Entonces, ¿cómo uno puede plantearlo esto de manera de ponerle por lo menos un coto al avance? Yo no digo deshacer lo que se hizo, que lo veo más difícil, pero sí ponerle un freno. Y en esto me parece que es importante lo que vos decís de que hay que estar atento a ver qué le pasa al que está al lado, ¿no? Porque hay una bajada de línea desde muchos sectores que hoy quizá ocupan la primera plana de todos los medios, pero que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, que es cada uno se cuida a sí mismo. Vos, si te va bien, celebrá, y bueno, si al que está al lado tuyo le va mal, que se joda porque no hizo lo que tenía que hacer para que le vaya bien. Me da la sensación de que la tendencia es a que cada vez vamos a ser más las personas que no tenemos acceso a los emprendimientos inmobiliarios que terminan siendo funcionales a un estado de catástrofe permanente. No hablo solo de los barrios sobre los humedales, sino también a la falta de inversión en obras públicas. Sin ir más lejos y dando un ejemplo claro y concreto, que están cada vez paran más ramales. Digo, en los 90 se anunció, hoy no se anuncia, pero cada vez son menos los ramales ferroviarios que transitan el territorio nacional, y tampoco se hacen obras. Entonces,
Bueno, nada, la pregunta es retórica. ¿Cómo se hace para parar eso y para darle vuelta? Más que una pregunta retórica, era como un diagnóstico de situación que muestra que estamos ante un estado de cosas que realmente está malísimo. Claro. Está malísimo, no estamos en un buen presente y todo indica que vamos a estar en un peor futuro si se siguen profundizando este tipo de políticas negacionistas y de deserción completa del Estado sobre la gestión de lo público. O sea, no hay forma de que te alcance con estar bien en tu casita, ¿eh? O sea, ahí necesitas mucho más. El tema es que eso se ha invisibilizado mayormente, o no quiero generalizar. Mucha gente no lo entiende. O sea, cuando digo, solo realmente reclama la obra, ¿no? El asfalto, la calle, esto, lo otro, cuando ve algún problemita por ahí, o cuando le toca de cerca. Pero hay que entender que lo que es de todos se cuida entre todos. Y que principalmente la naturaleza es de todos. Somos naturaleza, tenemos que cuidar entre todos. Ahí no podemos mirar para otro lado. ¿Que es complejo? Sí, claro que es complejo. Ahora, no es natural. Lo que está pasando no es natural. Claro. No pasó de un día para el otro. Hay distintos grados de responsabilidades, por supuesto, pero hay personas que se han hecho millonarias, multimillonarias, y que se han enriquecido muchísimo con esto. Y ese dinero primero no los dan, ¿no? Para solucionar los problemas, no lo estarían entregando, en general los fugan a otros países, pero además hay una noticia, esto no se va a arreglar solamente con dinero, ¿sí? Las obras públicas, todas las reconstrucciones, y eso es dinero público en ese caso. O sea, hay pocos privados ganando mucho dinero, fondos públicos que no se asignan, que no se quieren asignar, que los terminamos pagando todos para arreglar siempre lo que ya se rompió, ¿no? Claro. Como para tratar de tapar un poquito. Así que sí, es complejo, claro que es complejo. Hay que estar más atentos a la prevención, ¿no? Como vos decías, y esto de tener en cuenta que somos naturaleza y que todo lo que hagamos a la naturaleza nos impacta a nosotros, que somos parte de la naturaleza, no verlo como un ajeno, ¿no? Bueno, eso que hacemos y después veremos lo que pasa. Esto, construyo y después veo lo que pasa. Total, por ahora a mí el agua no me toca, ¿no? Es como empezar a ampliar un poco la mirada. Anabel, un gustazo haber hablado con vos. Esperamos que este espacio haya sumado por lo menos para hacer visible algunas de estas cuestiones que quedan medio ahí como, bueno, ya pasó, ¿no? Ya pasó y ahora ya estamos esperando que no vuelva a llover y ya estamos pensando en el pronóstico del tiempo, que es hacia adelante, y nos olvidamos que la semana pasada fue todo un caos. Así que nada, en lo que se pueda sumar nos avisás y acá tenés un micrófono para conversar con nosotros. Gracias por este espacio, y sí, es esencial que nos involucremos. Esto nos afecta a todos, va a seguir afectándonos, así que hay que involucrarse, activar y exigir políticas públicas armoniosas con la naturaleza, porque eso es cuidarnos entre todos y todos, eso es cuidar a las personas, ser amorosos con nuestra naturaleza, nuestra casa común. Un abrazo enorme. Abrazo. Gracias, Anabel. Bueno, y la frase nadie se salva solo, que por eso es lo que decíamos las otras veces, está buenísima la serie y se han sacado frases y cuestiones que aún sacado